Bueno, vamos a desglosar esto. Hoy ponemos sobre la mesa un documento que, es prácticamente fundacional para entender cómo funciona la arquitectura moderna del capital. Así es, una inmersión total en las mecánicas de los mercados actuales. Hablamos de la Guía del Inversor sobre ETFs. Es un reporte analítico que publicó iShares de BlackRock por ahí de 2014. Y la misión de hoy, para quienes nos escuchan, es desmitificar de una vez por todas qué son exactamente estos fondos cotizados. Claro, los famosos ETFs, por sus siglas en inglés. Exacto. Y entender por qué pasaron de ser una curiosidad financiera en los 90s a, revolucionar por completo la forma en que tanto las instituciones como las personas comunes gestionan su dinero. Y para dar un poco de contexto, si observamos el panorama histórico que plantea el texto, la promesa central de los ETFs siempre fue democratizar la inversión. Totalmente. O sea, durante décadas, tener esa eficiencia en costos o una diversificación milimétrica a nivel internacional era un privilegio. Sí, algo exclusivo para los grandes jugadores. Exacto, era para fondos de pensiones, bancas privadas de élite y ya. Lo que nos dice BlackRock aquí es que el ETF actúa como un ecualizador. Le da a cualquier persona a nivel minorista las mismas oportunidades, costos y rentabilidad que históricamente solo tenían los gigantes. Y esa innovación se apoya en un concepto que me encanta. El reporte lo explica básicamente como un híbrido. Un híbrido financiero. Tal cual. O sea, toma lo mejor de dos mundos. Por un lado tienes la diversificación enorme de un fondo de inversión tradicional. Ajá, el acceso a una cartera entera de cientos de empresas, bonos o materias primas. Correcto. Pero, y aquí está el gancho, lo combina con la facilidad de compra y venta de las acciones individuales en la bolsa de valores. Eso antes era impensable para un fondo diversificado. Sí, te da la capacidad de entrar o salir de esa posición a las 10 de la mañana, reaccionar a una noticia al mediodía y ajustar todo antes de que cierre el mercado. Y el objetivo principal de este vehículo híbrido es muy específico, y es replicar la evolución de un índice. De manera pasiva, ¿no? Exacto. El documento da el ejemplo del índice FTSE 100. El de las 100 empresas más grandes del Reino Unido. Ese mero. El gestor del ETF no está ahí sudando para adivinar qué acción va a subir mañana, o intentando vencer al mercado. Que estadísticamente es casi imposible a largo plazo. Así es. El objetivo es simplemente calcar ese rendimiento del índice y ofrecer esa misma rentabilidad, pero restando las comisiones. Es ser un espejo transparente. Y vaya que la gente compró esa idea. O sea, el crecimiento que documentan es explosivo. Los números son impresionantes. Sí, revisando las estadísticas de la fuente, fíjate que el primer ETF moderno salió en 1993. El famoso SPI. Ajá. Bueno, pues para mediados de 2014, el sector había crecido hasta alcanzar un volumen mundial de unos 2.6 billones de dólares. Trillions en inglés. Exacto, 12 ceros. Y tan solo en Europa, que suele ser un mercado más conservador, ya se estaban invirtiendo 464 mil millones de dólares en ese momento. Es una reasignación brutal de la riqueza global. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque no todos los ETFs son iguales por dentro. No, para nada. La mecánica interna varía muchísimo. Y el reporte hace una distinción vital. Sí, entre la réplica física y la réplica sintética. Empecemos por la física, que suena más intuitiva. Es la más directa. En la réplica física, el fondo literalmente va y compra los títulos reales que componen el índice. O sea, si el índice tiene acciones de Apple y Microsoft, el fondo compra Apple y Microsoft. Exactamente. Y aquí hay dos sabores, digamos. Tienes la réplica total, donde compres absolutamente todos los componentes. Que está muy bien para índices pequeños. Claro. Pero luego está la réplica optimizada. Imagínate un índice global gigantesco con miles y miles de empresas pequeñitas. Comprar todas sería una pesadilla logística. Y carísimo. Los costos de transacción te comerían la rentabilidad. Entonces, los algoritmos seleccionan una muestra representativa que imita el rendimiento y el riesgo del índice completo, descartando las acciones que casi no se mueven o que son muy caras de operar. Inteligente. Y el documento destaca que casi el 100% de los ETFs de iShares usan este modelo físico, principalmente por la transparencia que ofrece. Pero luego está la otra cara de la moneda, que es la réplica sintética. Y aquí la cosa se vuelve más abstracta. Mucho más. Aquí no compras las acciones reales. Utilizan instrumentos derivados, ¿cierto?
lo que llaman un performance swap. Exacto. En el modelo sintético, el fondo hace un contrato con una contraparte. Generalmente un banco de inversión grande. Sí, y esa contraparte promete entregar, por contrato, el rendimiento exacto del índice, a cambio de una comisión, claro. O sea, en tu bóveda no tienes las acciones de las empresas, tienes un pagaré gigante del banco. Tal cual. Y esto nos lleva a un punto crucial de análisis de riesgo, que es el riesgo de contraparte. Claro, porque si el banco quiebra, Te quedas expuesto. Si la institución incumple, el fondo puede sufrir pérdidas gravísimas sin importar qué tan bien le esté yendo al índice en la bolsa. Por eso, los sintéticos son inherentemente más riesgosos. aunque me imagino que tienen su utilidad, ¿no? Si no, no existirían. Por supuesto, son súper útiles o a veces la única opción para acceder a mercados muy difíciles. Piensa en ciertas materias primas donde no puedes ir a comprar barriles de petróleo físicos y guardarlos, o en países emergentes con controles de capital muy estrictos. Claro, ahí el derivado sintético te salva la vida para poder invertir. Exacto. Oye, cambiando un poco de tema dentro del mismo reporte, hay una sección sobre diversificación que trae un par de imágenes muy llamativas. Las metáforas visuales que usan son excelentes. Sí, para hacer el concepto súper digerible, hay una imagen de un vaso de precipitados, un beaker de laboratorio. Ajá. Y tiene agua transparente, y le está cayendo una gota de un líquido naranja que se empieza a disolver y esparcir. Es la ilustración perfecta de cómo funciona la diversificación. Esa gota de líquido naranja brillante es el riesgo concentrado. Digamos, una sola empresa a la que le va pésimo. Y se desploma, sí. Al caer en el agua, que representa el mercado amplio de un ETF diversificado, esa volatilidad no es que desaparezca mágicamente. Pero se diluye. Se dispersa en un volumen mucho mayor hasta volverse manejable. Un solo activo problemático es absorbido por la estabilidad de cientos de otros. Y luego mencionan otra imagen, igual de buena. Son 3 de estos vasos de precipitados, pero con líquidos de colores brillantes distintos. Uno azul, uno naranja, uno verde. Que representan el menú de opciones enorme que existe hoy en día. Sí, porque ya no son solo acciones. Hay ETFs de renta fija, de bienes inmobiliarios, de materias primas, nacionales, internacionales. Es como si los inversores pudieran mezclar estos diferentes elementos químicos para crear fórmulas completamente personalizadas según lo que necesiten. Pero el reporte no se queda solo en las figuritas. También le pone números duros a esta metáfora. La matemática del riesgo. Y esos datos son reveladores. Comparan 2 escenarios. Imagina una cartera A que está muy concentrada, con solo 4 valores. Ok, 4 empresas. Y por otro lado, una cartera B, diversificada en 45 valores distintos. Ambas carteras están diseñadas para buscar una rentabilidad esperada del 7%. Las dos ganan lo mismo en teoría. En teoría. Pero aquí viene el detalle. La cartera A, la concentrada, tiene un riesgo previsto del 14%. Altísimo. Mientras que la cartera B, al estar diversificada, reduce ese riesgo a solo el 9%. Y ese es el momento de, para cualquiera que invierta. O sea, diversificar no se trata necesariamente de ganar más dinero. No, se trata de sufrir menos sobresaltos en el camino para ganar lo mismo. Bajarle a la montaña rusa emocional y financiera. Exactamente. Ahora, para que toda esta maravilla funcione, hay que hablar del elefante en la habitación. Las comisiones. Uy, sí. Los costos ocultos. Porque las comisiones pueden devorar las ganancias de cualquier inversión silenciosamente con el paso de los años. Y lo fascinante aquí es cómo la industria suele vender estos productos versus lo que realmente cuesta tenerlos. La mayoría de la gente solo se fija en el TER, ¿verdad? Sí, la comisión de gestión total es el número grandote en los folletos. Pero el documento de BlackRock aboga fuertemente por mirar una métrica mucho más completa. El TCO. El costo total de posesión. Así es, porque el TER es solo una parte de la historia. A ver, desglosemos ese TCO, porque tiene factores internos y externos. Dentro de los internos, además del TER, están los costos de rebalanceo, ¿no? Claro, si el índice cambia, saca a una empresa y mete a otra, el fondo tiene que ir a comprar y vender acciones para ajustarse, y operar en la bolsa cuesta dinero. Pero hay algo que contrarresta eso, que me pareció interesantísimo. Los ingresos por préstamo de valores.
Esa es una jugada maestra de eficiencia. El fondo puede prestar temporalmente las acciones que tiene guardadas a otros inversores institucionales a corto plazo. Y cobra una prima por eso. Exacto. Y esos ingresos extras se inyectan al fondo, lo que literalmente ayuda a pagar los costos operativos. En algunos casos puede neutralizar casi por completo esos gastos de gestión. O sea, factores internos. TR, rebalanceo y el subsidio de prestar valores. Pero luego están los factores externos, que es lo que asume uno al momento de comprar o vender el ETF. Sí, lo que pasa fuera del fondo. Ahí tienes los costos de negociación en la bolsa, El famoso diferencial, la diferencia entre el precio de compra y venta. el bid-ask spread, así es. A eso súmale las comisiones que te cobra tu broker o banco por hacer la operación. Los gastos de creación y reembolso. Y, por supuesto, nuestro viejo amigo, los impuestos. Inevitables. La conclusión de esta sección de costos es que, al usar el TCO, el costo total de posesión, tienes una imagen real. Es la única forma justa de comparar un ETF con un fondo pasivo tradicional y ver cuál te conviene más. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque hemos hablado maravillas, pero hay que mantener los pies en la tierra. Sí, ser objetivos. Y el propio documento es muy riguroso, siendo la voz de la razón aquí. Hay riesgos ineludibles. Definitivamente. Para empezar, los ETFs no tienen garantías de rendimiento. Por más eficientes que sean. Exacto. Si el mercado se cae, tu ETF pasivo se va a caer con él. Existe el riesgo real de pérdida de capital. No hay un escudo mágico contra las recesiones. Y luego hay riesgos más específicos que detallan como el riesgo de divisa. Este me parece vital entenderlo en un mundo globalizado. Es súper común. Imagina que decides invertir en un ETF de acciones de Japón. Ok. Pero tú inviertes usando euros o dólares. Tu rentabilidad no solo va a depender de si a las empresas japonesas les va bien. Depende de cómo se mueva el yen contra el euro o el dólar. Exactamente. Si las acciones suben un 10%, pero el yen se devalúa un 15% frente a tu moneda, Terminaste perdiendo dinero aunque a la bolsa le haya ido bien. así es. Aunque el reporte aclara que existen versiones de ETFs con cobertura de divisa para protegerte de esto. Pero, volviendo al punto anterior, suelen tener un costo un poquito más alto. Un cargo extra al TCO. Y por último, mencionan el riesgo de que la rentabilidad del fondo se desvíe ligeramente de la del índice, el tracking error. Sí, porque el índice es una idea matemática perfecta. No paga comisiones, no paga impuestos. No tiene que lidiar con el mundo real. Exacto. El ETF sí. Entonces siempre va a haber una pequeñísima diferencia, un rezago operativo, entre lo que dice el índice y lo que realmente rinde el fondo. Bueno, para ir resumiendo el inmenso valor de lo que revisamos hoy, queda clarísimo que entender los ETFs es entender herramientas que son profundamente eficientes y transparentes. ¿Sabes exactamente qué hay dentro todos los días? Sí, publican sus posiciones a diario, son diversos y literalmente transformaron una ingeniería financiera súper compleja en algo tan sencillo como abrir una aplicación y comprar una acción. Es un cambio de paradigma total en el acceso al capital. Pero antes de irnos, y analizando esta revolución del acceso que plantean las fuentes, nos gustaría dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento final, una reflexión para llevarse a casa. Sí, piensen en esto. Si la tecnología de los ETFs permite que cualquier individuo, desde la computadora en su sala, sea dueño de una pequeña fracción de toda la economía global en cuestión de segundos, ¿cómo cambia esta hiperaccesibilidad nuestra relación colectiva con las crisis financieras o los auges económicos mundiales? Cuando el mercado global está literalmente en el bolsillo de todos, de forma simultánea, ¿nos volvemos más vulnerables al pánico colectivo de ventas masivas? ¿O nos hace más resilientes como sociedad al tener el riesgo tan distribuido? Una gran pregunta para dejar sobre la mesa.